Libro del profeta Daniel, capítulo 12. El tema se titula ¿Por qué no ha venido el Señor? Que no ha venido el Señor. Es Daniel, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así su palabra, en el nombre del Señor Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estos versículos nos hablan del tiempo del fin. Dice que va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice una de las cosas más importantes que habla este capítulo, dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. A Daniel se le dice, Daniel, en ese tiempo del fin va a ser libertado tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Y eso es lo que nos está diciendo, que en el tiempo del fin va a ser libertado su pueblo. Una libertad no solamente física, sino también espiritual. Porque sabemos también que en el tiempo de Daniel, el pueblo de Israel o los judíos estaban cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor, por los de Babilonia. Posteriormente siguieron con estando sujetos a otros pueblos, como los griegos, como los romanos. No tenían una libertad, hablando de nación, pero aquí principalmente nos habla de una libertad espiritual. Como dijo el Señor, conoceré la verdad os hará libres. También dice el versículo 3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuáles señales son, primeramente, cuáles señales son las que anuncian la venida del Señor? Ya vimos que nos dice que en ese tiempo será libertado el pueblo judío o el pueblo de Israel. Y aquí nos dice también que la ciencia aumentará. Dice, muchos correrán de aquí para allá. La facilidad de viajar de un lugar a otro. Y dice también la ciencia se aumentará. Vivimos en un tiempo en el cual, si retrocedemos años atrás, las cosas que estamos viviendo ahora solamente se podían imaginar o ver en ciencia ficción. Como por ejemplo, los robots solamente se veían en ciencia ficción, los carros que pueden volar, como taxis ahora que hay en algunos lugares o en ciertas ciudades
empieza a ver el mundo, solamente se veían en ciencia ficción. Las videollamadas que ahora se hacen con facilidad solamente se veían en ciencia ficción. Y así podemos mencionar muchas cosas que pues solamente el hombre en otro tiempo, años atrás, solamente se las imaginaba en ciencia ficción. Y que ahora en nuestro tiempo es una realidad. Y por eso su palabra nos habla de que la ciencia se aumentará. Nos habla de la facilidad que las personas pueden viajar de un lugar a otro. Nos habla de la ciencia que se ha aumentado. Son señales que se han cumplido y que nos anuncian la venida del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 1, dice su palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dice su palabra que sus discípulos se acercaron al Señor para mostrarle los edificios del templo, para que viera qué tan grandes edificios había en el templo de los judíos. Y el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sus palabras del Señor décadas más tarde se cumplieron. Cuando los judíos se rebelaron, buscaron independencia, los romanos, un general romano, vino y invadió Jerusalén, destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor, que no sea derribada. Las palabras que el Señor habló se cumplieron al pie de la letra. El templo de los judíos fue destruido, Jerusalén fue destruida y muchos judíos fueron esparcidos por diferentes naciones. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice que lo primero que el Señor les dijo: miren y nadie os engañe. Esa palabra de mirar significa que tengan mucho cuidado. Esa palabra de mirar de modo imperativo significa que tengan mucho cuidado. Tengan cuidado. El Señor les manda que tengan mucho cuidado.
¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño que vivimos en nuestros tiempos. Engaño en el cual la gente, las personas y aún las congregaciones tienen la comezón de oír maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros conforme a sus propios deseos. Quieren las gentes o las personas en las congregaciones, muchos quieren oír lo que a ellos les gusta, quieren oír algo conforme a sus deseos, algo que pues les haga vivir una vida pues ligera, que lleva a esa puerta ancha que habló el Señor, que muchos son que entran por ella. La puerta ancha, un camino pues que no se tiene que abstener de nada, porque es fácil caminar o entrar por esa puerta ancha o ese camino ancho. Y por eso está el engaño, porque no solo hay quien enseña falsas doctrinas, sino que también hay quien tiene esa comezón, como dice su palabra ya en Timoteo, de oír esas falsas doctrinas. Pero cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de su sana doctrina, dice su palabra que los que quieran vivir en el temor de Dios, o como dice la versión 60, los que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución. Porque la doctrina del Señor, la sana doctrina, es algo que se tiene que sufrir, se tiene que padecer, tienen que venir pruebas, luchas, tribulaciones, obstáculos a nuestra vida, porque el camino es angosto, la puerta es estrecha. Y cuando al Señor le preguntaron que si eran pocos los que se salvan, el Señor respondió: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces vemos cómo el Señor les dice a sus discípulos que tengan cuidado, que miren bien para que nadie les engañe. Y dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya se ha cumplido esas palabras del Señor, ya se levantó en la Primera Guerra Mundial, nación contra nación, la Segunda Guerra Mundial también, ya ha habido pestes, ya ha habido hambres, ya han habido terremotos en diferentes lugares, han habido muchas catástrofes naturales. Se ha cumplido su palabra al pie de la letra. Luego nos dice, y todo esto será principio de dolores. Los dolores anuncian, la mujer encinta anuncian el nacimiento de ese hijo, de ese bebé. Ese principio de dolores o esas señales anuncian la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Se ha cumplido, como dijo el Señor, se ha aumentado la maldad de tal manera que ha llegado a multiplicarse. Se ha multiplicado la maldad en nuestros tiempos. Su palabra compara esa maldad como en los días de Noé, cuando el Señor destruyó al mundo desde entonces con un diluvio. Dice su palabra que en ese tiempo el deseo del hombre, del corazón del hombre, era solamente para hacer el mal. Dice su palabra que en ese tiempo había mucha violencia, de tal manera que el Señor
tomó, pues, como dice allá en Génesis, que se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió destruir el mundo desde entonces con un diluvio. De esa manera era la violencia, la maldad en el tiempo, en los días de Noé. Y pues, como dice su palabra, esa maldad ha alcanzado nuestros tiempos, esa violencia. Que las personas quitan la vida a otras personas con facilidad o por cualquier razón, por cualquier motivo. Hay tanta violencia en la tierra que se ha cumplido su palabra. La maldad se ha aumentado como en los días de Noé. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Su palabra se ha predicado, difícilmente se ha de encontrar alguna persona que no tenga el conocimiento de la Biblia, o que no haya escuchado el evangelio del Señor Jesús. Su palabra se ha predicado por diferentes lugares, por todo el mundo. A todas las naciones ha llegado su evangelio. Estamos en ese tiempo, como nos dice el versículo 8, el principio de dolores. Ese principio de dolores, cuando aquella mujer o la mujer empiezan esos dolores, y eso significa que ese bebé va a nacer pronto, que tiene que estar preparada para recibir ese bebé. Esas señales que el Señor habló anuncian que el Señor viene pronto. Y la pregunta es, ¿por qué no ha venido en nuestros tiempos si ya sus señales se han cumplido? Al pie de la letra se han cumplido. Lo que el Señor dijo se ha cumplido. Dice el versículo 29, aquí mismo, pero el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la aventarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La que habló Daniel, que será tiempo de angustia. ¿Cuál angustia? Que no ha habido en la tierra, ni la volverá, ni la habrá, dijo el profeta Daniel.
Dice que inmediatamente después de esa tribulación, la que nos habla también el versículo 24, en el versículo 9, entonces os se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropecerán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esa es la tribulación que nos habla. Ese es el tiempo de angustia que habló el profeta Daniel, que no lo ha habido ni lo habrá. Dice que inmediatamente después de esa tribulación en aquellos días, entonces será la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y si entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero alguien dirá, desde años atrás, décadas o desde que era tal vez muy pequeño, se decía, se hablaba del fin de los tiempos, se hablaba de la venida del Señor, y han pasado los años o han pasado mucho tiempo y pues el Señor no ha venido. Y tal vez cuando las personas allá afuera escuchan del fin de los tiempos o del fin del tiempo o de la venida del Señor, tantas veces quizás que han escuchado rumores de la venida del Señor, que dando fechas de la venida del Señor, pues ya quizás la gente dice, pues no ha venido, desde que se dijo que venía y no ha venido. Vemos cómo el Señor nos habla de señales, y una, como mencionamos en Daniel, que hablaba de que el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, que los judíos iban a ser libertados. Tu pueblo, se le dijo a Daniel, va a ser libertado. Y aquí nos habla de esa señal tan importante que nos anuncia la venida del Señor. El versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Ciertamente la palabra del Señor no pasará. Así como se cumplió la destrucción del templo, así como se cumplió las guerras que se levantó nación contra nación, reino contra reino, así como se cumplieron las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares, y también se ha de cumplir su palabra. El cielo y la tierra van a pasar, como dice ahí, porque no es una pregunta o no está preguntando si pasan o no, sino está afirmando que el cielo y la tierra van a pasar. Este cielo y esta tierra que conocemos pasarán. Pero mis palabras, dice, las palabras del Señor Jesús no pasarán. Vemos que el versículo 32 nos habla de la higuera. La pregunta es, ¿quién es la higuera? Porque de esa higuera tenemos que aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera en la palabra del Señor? Vamos a ir a Lucas, primero a Mateo, capítulo 21. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto.
y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta higuera representa al pueblo de Israel porque dice su palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino buscando fruto en su pueblo Israel, pero lo que encontró fue incredulidad, porque su pueblo dice que no le recibió. El pueblo de Israel representa esta higuera que el Señor solamente dio hojas y no encontró fruto en ella, y por eso el Señor mandó que se secara la higuera, y esa higuera se secó. Israel es esa higuera estéril, porque el Señor vino buscando fruto en su pueblo y no lo halló. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Dice el 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen esas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vemos cómo el Señor llama a su pueblo a Él. Al Señor Jesús se representa a Él mismo como el árbol verde. El árbol verde. Y al pueblo de Israel, a los judíos, los representa como el seco. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vemos entonces cómo el pueblo de Israel es esa higuera que se secó. Esa higuera a la cual el Señor vino a buscar fruto y no lo halló. Y por eso en nuestra escritura también el Señor le llama el árbol seco, un árbol que no tenía fruto. Vemos también cómo dice el versículo 27 que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lloraban al ver el sufrimiento del Señor y hacían lamentación por él. Pero dice su palabra que el Señor les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Esas palabras que el Señor dijo se cumplieron al pie de la letra. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. El Señor les profetizó el sufrimiento de los judíos a través de la historia. Las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel, que sufrieron los judíos por no haber conocido su visitación, la primera venida del Señor, lo que sufrió el pueblo de Israel o los judíos a través de la historia. ¿Cuánto nos sufrieron? De tal manera, para que el Señor les diga,
no lloren por mí, no se lamenten por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, por vosotras mismas, por vuestros hijos. El sufrimiento de los judíos a través de la historia, en el Holocausto, en los campos de concentración, todo lo que el pueblo judío sufrió por no haber recibido al Señor, por no conocer su visitación. Entonces vemos que el pueblo de Israel o los judíos son esa higuera. Y así como se le dijo a Daniel que en el último tiempo iba a ser libertado su pueblo, así también vemos que en Mateo dice que esa higuera, al final de los tiempos, esa higuera, volvemos a Mateo 24, así como en Mateo 24 nos dice que esa higuera va a dar fruto. Eso significa que el pueblo de Israel va a dar fruto, un fruto de salvación, de vida eterna, que Dios va a tratar con su pueblo, Dios va a libertar a su pueblo y Dios va a dar salvación a su pueblo. Y dice que de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Israel es esa higuera que anuncia la venida del Señor. Dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará una generación. Cuando veamos que esa higuera da fruto, no pasará, dice, esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3. Viendo por su palabra cómo las señales que el Señor habló, las profecías que el Señor habló, cómo se han cumplido al pie de la letra. La pregunta es, ¿por qué el Señor no ha venido? Si sus señales ya se han cumplido, si esos dolores que habla de parto ya están anunciando su venida, ¿por qué el Señor no ha venido? Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que el versículo 3 nos habla que en los postreros días habrá hombres burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos,
y diciendo, pues, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron los apóstoles, las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación. ¿Dónde está? No que se iba a acabar el mundo, no que iba a venir el Señor, no que iba a ser el fin de los tiempos. Todo está igual. Dicen estos hombres que fueron anunciados desde el tiempo de los apóstoles. Dice el 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así pereció el mundo en los días de Noé. Dice su palabra que así será también en nuestros días. Y aquellos que estén preparados, pues serán tomados por el Señor. Y los que no, pues serán dejados. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es la paciencia de Dios, que para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el tiempo de Dios, lo mismo para Él es un día como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice el 9, el Señor no retarda su promesa. Y hay que entender la diferencia en que el Señor tarde en venir, porque el Señor es paciente. No es lo mismo tardanza que paciencia. Y es ahí donde entendemos por qué el Señor no ha venido. Porque su paciencia para con nosotros es para salvación. Porque si reflexionamos y meditamos, ¿qué sucedería con nosotros si el Señor viniera hoy? ¿Realmente estamos preparados para recibir al Señor? Y cuando en nuestra mente, si nuestra mente nos redarguye, nos damos cuenta que no lo estamos, entonces vamos a entender lo que dice el versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La realidad es que cuando el Señor venga, todos aquellos que no procedieron a arrepentirse, a ponerse a cuentas con el Señor, se van a perder. Todos los que no estén preparados, los que no hayan procedido para el arrepentimiento, se van a perder. Entonces, si el Señor viniera hoy y nosotros no estamos preparados, pues simple y sencillamente nos perderíamos. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque es paciente para con nosotros. Y no dice que es paciente para con los de afuera, no para con nosotros, para con su iglesia, para con todos aquellos que están escuchando su palabra. El Señor es paciente no para con los de afuera, sino para con nosotros, dice ahí. Sino que es paciente para con nosotros, para con su iglesia, para con todos aquellos que están escuchando su palabra. Porque el propósito, la voluntad de Dios es que no quiere que ninguno perezca. Esa no es la voluntad de Dios, que nosotros perezcamos. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos salvación. Pero nos da esa libertad, libre albedrío, libertad de elegir, de prepararnos y ser salvos, o el seguir nuestra vida, vivir como nosotros queramos y perdernos. Vamos a ir
al capítulo 3, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 3, versículo 14, que es un mensaje no a las gentes de afuera, sino a su iglesia, para con nosotros, como dice el apóstol Pedro. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice el 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquel amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Él es fiel y Él es verdadero. Como hemos visto, como su palabra se ha cumplido al pie de la letra. Por esto dice que Él es el amén. Es la verdad. Su palabra tiene cumplimiento. Lo que el Señor ha dicho se ha cumplido y al final su venida se ha de cumplir. Por eso Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Su testimonio es fiel, es verdadero. Su palabra es fiel, es verdadera. El cielo y la tierra, este cielo y esta tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El principio de la creación de Dios, el que creó todas las cosas por su palabra, así como el Señor dijo en el principio, en el libro de Génesis, que dijo que fuera la luz y fue la luz. El Señor dio la palabra y fue hecho. El Señor ordenó, mandó y todo fue creado. Así también en estos últimos tiempos el Señor dirá la palabra y el cielo y la tierra pasarán. Por eso dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio y la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Él es el que entiende nuestros pensamientos. Él sabe todo de nosotros. Por eso dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, tú dices que estás preparado para la venida del Señor, pero no te das cuenta que necesitas prepararte. Eso es lo que significa decir, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad, pero no se da cuenta o no nos damos cuenta que no estamos preparados para su venida, que tenemos esa necesidad de prepararnos, de santidad. Esas vestiduras blancas que habla se refiere a la santidad, a la obediencia, el temor de Dios. Eso significa necesidad de prepararnos, necesidad de santificarnos, necesidad de obedecer al Señor. Decimos que estamos bien, que no tenemos necesidad de nada, que así pues somos felices, estamos contentos, pero la realidad es que tenemos esa necesidad de prepararnos, de obedecer, de poner por obra su palabra, de tener santidad, de tener temor de Dios, para que cuando Él venga, dice ahí, no se descubra la vergüenza de tu desnudez, no se descubra toda la maldad, todo el pecado que hay en nosotros. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y el Señor no ha venido hasta ahora, que esa fue la pregunta que hicimos al principio, es porque nos ama, es porque espera que procedamos al arrepentimiento, es porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el propósito de Dios, que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Y no se refiere a las personas de afuera,
se refiere a nosotros, a su iglesia, a aquellos que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que entendemos su palabra. El Señor nos reprende, nos castiga porque nos ama y su propósito es que nos arrepentimos. El arrepentimiento. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Ahí está el Señor tocando la puerta de nuestro corazón, esperando que escuchemos su voz y abramos la puerta y nos preparemos, nos arrepintamos y estemos preparados para su venida. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ir a Romanos. Vemos que por su grande amor, por su grande misericordia, por su paciencia, el Señor no ha venido por su iglesia, porque Él espera que su iglesia se prepare para recibirle. El Señor aún está llamando, tocando la puerta de nuestro corazón para que nosotros estemos preparados y no tengamos esa necesidad que tenía la iglesia en la Odisea. Esa necesidad de arrepentirse, esa necesidad de prepararse, de santificarse, de obedecer al Señor. Romanos capítulo 2 dice, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto? Hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice su palabra, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Es la bondad de Dios, es lo bueno de Dios, es su paciencia, como dice ahí, su largura de ánimo, de esperar a que nos arrepentamos, a que nos preparemos para recibirle en su segunda venida. Luego dice, ignorando esa bondad o benignidad de Dios, lo bueno de Dios nos guía al arrepentimiento. Nos lleva a eso, porque ese es el propósito de Dios. El fin de Dios es eso, que nos arrepentamos, que nos preparemos para recibirle en su segunda venida. Pero ¿qué sucede? Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, que queremos seguir viviendo como nosotros queramos, según nuestros propios deseos, que así estamos a gusto, que así estamos bien. Y pues el Señor nos da ese libre albedrío, el escoger la salvación o la ira o el castigo de Dios. Vamos a terminar en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Pregunta. Dice su palabra, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vemos en su palabra cómo nos dice, pregunta, realmente, ¿qué Dios como tú? En su bondad, en su amor, en su paciencia, en su largura de ánimo, en su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Pregunta, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad, que perdona todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. El Señor los perdona y olvida, dice, el pecado del remanente de soledad. No retuvo
para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vemos entonces la bondad de Dios, su benignidad, su paciencia, su largura de ánimo, su paciencia, que por eso el Señor no ha venido, porque su paciencia es para salvación. El Señor Jesús los bendiga y los guarde.